Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Knauf presenta en Argentina Knauf Diamant, la placa premium que resiste todo, incluso las comparaciones. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Sapa Aluminium Argentina ofrece sistemas de carpintería para arquitectura que aportan condiciones de ahorro energético cuidando el medio ambiente. Sapa, cultura arquitectónica. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, junto a ustedes en forma ininterrumpida. Permanentemente recibimos noticias e imágenes de catástrofes climáticas en diversas partes del mundo y últimamente desde el otro lado de la cordillera. Por eso hoy compartiremos 3 testimonios de arquitectos que abordan la temática de la emergencia aportando diversas soluciones. Comenzamos con la conferencia que el vicedecano de la FAU de la Universidad de Chile, Humberto Elías, diera en la pasada 6ª BIAU organizada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, distritos 2 y 4 y el Consejo Superior en La Plata. Allí analiza los diferentes aprendizajes que se han venido operando después de cada catástrofe natural, incluyendo la participación de profesionales extranjeros. El 39 tuvo otra consecuencia para nuestra disciplina, que fue la casi venida de Le Corbusier a reconstruir esas ciudades. Le Corbusier había quedado, siempre tuvo el sueño de construir en América Latina, después del viaje del 29 y los viajes que hizo a América Latina y las propuestas que hizo, estaba con muchas ganas de hacer proyectos. En Brasil intentó, bueno, aquí también con el plan urbano, el de Bogotá, en fin. Y cuando ocurrió el terremoto, a la semana de ocurrir el terremoto en enero del 39, los jóvenes seguidores de él se contactaron vía Telex con Le Corbusier y él ofreció venir a Chile a reconstruir las 3 ciudades más terremoteadas, que era Chillán, Concepción y Parral. Y ofreció, que tenía muy buen modelo de gestión, ofreció hacer gratuitamente los planes de reconstrucción de esas 3 ciudades a cambio de que le dieran Santiago, la capital. Él hacía el plan de Santiago y regalaba, por así decirlo, como un bonus track, las 3 ciudades pequeñas. Y se armó un debate enorme, que aquí algo aparece, ¿no? Y finalmente triunfó la postura de no traerlo, sino que hacerlo en base a otro modelo europeo también, que es Karl Brunner. Ahí están los 2 modelos, que de alguna manera, visto retrospectivamente, es otra enseñanza que dejan estos eventos. Y yo me preguntaba críticamente respecto al último terremoto, hice una discusión muy economicista, ¿no?, sobre qué reconstruir, cómo reconstruir, con qué modelo de financiamiento. Si acaso no, la discusión respecto al modelo de ciudad que queremos no era más rico en el año 39 que el año 2010, donde tenemos más conocimiento, más escuelas de arquitectura, y sin embargo la discusión no era una discusión conceptual de qué ciudad o qué país, cómo queríamos reconstruir en las zonas destruidas por el terremoto, sino más bien era con qué modelo de financiamiento se hacía. Bueno, en el 60
1.500 muertos, ya va bajando considerablemente. Sin embargo, desde el punto de vista de liberación energética, es uno de los terremotos más grandes de la humanidad en cuanto a liberación de energía. Sin embargo, la cantidad de víctimas es menor porque ya se había aprendido, había código, la construcción informal había decaído mucho y toda la arquitectura se hacía prácticamente con profesionales y empresas constructoras. Esto fue, ahí cambió la geografía totalmente, ¿no? Cambiaron los cursos de agua, cambiaron la ubicación de las ciudades y las olas llegaron al otro lado del mundo, ¿no? Llegaron a Hawái y Japón. Fue, como digo, es considerado todavía el terremoto más grande de la humanidad. Esto cambió totalmente la fisonomía de la ciudad. Apareció una costanera que no había. Hoy día hay una costanera también, entre comillas, gracias al terremoto, porque está edificado hasta el borde. Ahí está la ciudad de Valdivia, como era antes y cómo ha quedado después, antes y ahora. Esa es la costanera que hoy existe. Esta es la nueva catedral que se edificó después del terremoto. Esto se extendió hasta Chiloé. Ahí está. Ha sido uno de los terremotos más traumáticos de la vida reciente. El aparato productivo también se destruyó, ¿no? Los puentes. Ahí está la catedral nueva del 88. Se demoró muchos años en hacerse, ¿no? Este también se destruyó la Municipalidad de Valdivia, se hizo un concurso que ganó Angela Schweitzer y que hizo este hermoso edificio. Ya viene como con influencias más de alto quizá, ¿no? Por los viajes que ella hizo antes de construir el proyecto, que es una influencia totalmente distinta a la que venía ocurriendo en el Chile de los años fines de los 50 y 60, que estaba muy dominado por las corrientes ya norteamericanas. Y también en este año hubo proyectos hechos por estudiantes de arquitectura. Con sus profesores se trasladaron la Escuela Completa de Arquitectura de la Católica Valparaíso, que tienen una manera de aproximarse muy experimental a la arquitectura. Se fueron a las zonas terremoteadas y hicieron capillas de madera. Hicieron varias que hasta el día de hoy son consideradas elementos icónicos de la arquitectura de capillas. Este tiene elementos metálicos y de madera. Esta es otra en Concepción, de madera, un bote invertido. Y esta, que es la iglesia de Puerto Montt, que es una iglesia tradicional de los jesuitas, que la repararon completamente, pero con elementos contemporáneos, con diagonales, en fin, con elementos, no tratando de imitar lo que había antes. Bueno, aquí hay algunas conclusiones y empiezan a aparecer los cálculos mediante computadora. Se eliminan los estanques de agua en las partes altas de los edificios debido a que la masa de agua moviéndose en la altura produjo grandes catástrofes y murió mucha gente a raíz de eso. De ahí entonces se utilizan elementos bombas eléctricas para subir el agua. Y también se proscribió el adobe para siempre de toda edificación de tipo público en Chile. En el 85 solamente 500 víctimas fatales, ocurrió en la zona central. Y bueno, incendios, torres que se cayeron, fue un terremoto bastante importante y que también tuvo grandes consecuencias respecto a la manera como hacer arquitectura y las normativas. Cambiaron drásticamente las normativas sísmicas. Se hacen más exigentes los controles de edificación, se pone a prueba el cálculo sísmico apoyado por computadores, se inventan nuevos software. Y en este caso se prohíbe la albañilería de ladrillo, que se había salvado del anterior, le había tocado el adobe. El ladrillo aquí se elimina para construcciones de más de 2 pisos. Y prácticamente ahí para adelante es casi todo hormigón armado. Y para ver la parte modelo o enfoque de tipo construcción, que se puede hacer desde el punto de vista de proyecto de construcción, quería mostrar estos 2 ejemplos de construcciones de emergencias. Creo que está el ejemplo de Aravena, allá al frente. Esto es una imagen de lo que pasó con el volcán Chaitén y que destruyó completamente la ciudad de Chaitén y que hoy se está debatiendo si se hace ahí mismo o se hace en otro lugar. Eso es planificación, pero no tiene tanto que ver con la emergencia. Por eso no le di tanta importancia. Tiene que ver con la planificación a largo plazo.
Pero estos son ejemplos hechos por un arquitecto, profesor de nuestra facultad, que es Jorge Lobos, que él es profesor de nuestra facultad, pero se fue a vivir a Dinamarca y desde allá tiene un grupo vinculado con Naciones Unidas que hace trabajos para emergencia humanitaria, en África especialmente y en otros lugares del mundo, Asia, y ha hecho workshops y ha hecho talleres con este tema. Estos son algunos resultados de las cosas que él ha hecho. En África, que el tema humanitario es muy fuerte, porque ahí la ocurrencia de estos fenómenos por los monzones, por las inundaciones, son totalmente recurrentes, todos los años hay de estas, y por lo tanto es necesario invertir en elementos de bajo costo que permitan salvar vidas. Y uno de los proyectos más interesantes que tiene que ver con él, porque él fue profesor guía de un alumno de nuestra facultad que quiso hacer su proyecto en África. Y tenemos, con la movilidad estudiantil que hay hoy día y con las facilidades de viaje y con internet, se pueden hacer proyectos fuera de Chile. De hecho, yo también he dirigido proyectos de títulos fuera de Chile. Este alumno quiso hacer su proyecto en África, con estas zonas inundables, y propuso una escuela. Estas son imágenes del proyecto de él. Escuelas, como ustedes pueden ver, que no tienen cristal, son muy elementales, que están levantadas del suelo, porque este suelo es muy inundable, pantanoso, pero que además tuvieran la cubierta de manera tal que pudieran las personas ganar horas hasta que viniera el rescate, porque otra cosa no se podía hacer. Y tampoco la gente se va a ir de esos lugares, porque son lugares que mientras no hay inundaciones son muy fértiles, y por lo tanto la gente está ahí porque es su medio, su hábitat y su manera de vivir de ahí. Y este es el ejemplo que, esto lo desarrollo más porque ahí estoy involucrado, es una escuelita que hicimos en el último terremoto, con un grupo de 4 talleres de la Escuela de Arquitectura de la Finisterra, donde yo hacía clases, y que fue un terremoto muy destructivo. Como pueden ver, ese puente lo destruyó como si se tratara de naipes, ¿verdad? Destruyó el puente principal de acceso, en las embarcaciones las dejó como ensartados. Realmente voló casas, todo el borde costero, y cambió totalmente la geografía del lugar. Y ahí, en esta pequeña caleta de pescadores, muy alejadas, con puente cortado y sin atención desde el punto de vista de toda la atención se fue a las grandes ciudades, que eran muy desvalidos, el Ministerio de Educación nos pidió reconstruir esa escuelita a un grupo de estudiantes y académicos de Santiago. Esto fue el tsunami, esta fue la destrucción. Destruyó toda la costa, el puente, toda la costa, las viviendas las acumuló así, hacia los fondos hasta donde toparon con las pequeñas montañas. Y aquí está el pueblo, un pueblo muy pequeño, todo esto fue arrasado, cambió la configuración de la costa. Aquí está la escuela. Entonces aceptamos el desafío de hacernos cargo de reconstruir como un elemento de emergencia la escuela para que los niños no perdieran el año escolar completo. Así que la escuela, bueno, lo que hicimos fue una operación comando, gracias a la iniciativa de todo el equipo. Yo coordiné, éramos 4 grupos de entre 15 y 20 muchachos, con un equipo docente de 10 personas más o menos, que tuvimos la suerte de contar con el apoyo de un empresario brasilero que en esta solidaridad internacional quiso aportar dinero para la emergencia. Nosotros fuimos responsables del proyecto y él ayudó con financiamiento desde Brasil. Y lo que hicimos en la primera etapa fue un concurso para hacer un proyecto de una escuela en base a contenedores, porque teníamos disposición de comprar contenedores marítimos que están a muy bajo costo, porque sobran contenedores en los puertos igual que ustedes. Entonces la primera etapa fue un concurso entre los muchachos y duró una semana. Fue un concurso rápido que se organizaron. Este fue el concurso que ganó el primer premio, que consistía en hacer una espina, como una peineta, con unos patios cubiertos y las aulas puestas como contenedores, y que los contenedores están unidos a 4, abriéndoles la cara mayor del contenedor, de manera tal de poder producir un recinto cuadrado, porque los contenedores marítimos son muy alargados, no son apropiados para una sala de clase. Entonces, abriéndole una cara a cada uno, juntándolos, se forma un cuadrado. Y con esa idea se hizo, esta es la maqueta, estas son las fachadas de este proyecto, con pasos cubiertos para la sombra y para el viento.
algunos en segundo piso. Lo que se hizo fue adaptar 50 contenedores en una industria en Santiago que se dedica a esto para la minería y que le pusieron aislación térmica acústica en el interior. Sacaron esta cara para juntarlo con otro, le agregaron ventanas de PVC con doble vidrio, aislación, piso, revestimiento interior, en un proceso industrial muy rápido. Los chicos hicieron los proyectos, pero no podían participar en el proceso industrial, y sí participaron en lo que es pintura, diseño, mobiliario, todo eso, simultáneamente mientras en la planta se hacía esto. En la tercera semana se hizo el traslado de los contenedores en camiones y el montaje en la obra. Otro equipo de chicos fueron a preparar las fundaciones, los dados de fundación y a nivelar el terreno para descansar los contenedores. Y eso permitió que en la tercera semana, el día 21, se inauguró la escuela para 500 niños en 2 turnos. Y ahí está la escuela terminada. Ahí está, se fijan, ahí está la unión de los 2 contenedores. Y aparte se produjo una solidaridad muy fuerte y se consiguieron muebles, equipamiento deportivo para los chicos, libros, todo el equipamiento que llegó a ser mejor que el que tenían antes del terremoto, ¿no? Ahí está la inauguración. Ahí está una foto del contenedor terminado. Ahí está la foto del día de la inauguración con la bandera chilena y la de Brasil por el brasilero que concurrió a la inauguración justamente a ver en qué se había traducido el dinero que lo había puesto para esta solidaridad internacional. A partir del terremoto y tsunami del 2010 en Chile, el arquitecto Alejandro Aravena realizó una propuesta urbanística para la ciudad de Constitución en el norte de su país. A partir de este momento compartimos con ustedes el diálogo exclusivo que mantuvimos con él, donde describe en detalle su proyecto. Chile, yo diría, enfrentó un terremoto de una magnitud 500 veces superior al de Haití, con unas pérdidas humanas bastante bajas, 500 personas muertas. Diría que es del tipo de cosas donde algo se hizo bien dentro de todo, porque podría haber sido, para la magnitud del terremoto, podría haber sido un desastre de proporciones. Eso nos obliga a nosotros como profesionales a preguntarnos qué se hizo bien antes, que esto que podría haber sido realmente un desastre tuvo muy pocas pérdidas humanas. Y si uno mira hacia atrás, después de cada evento significativo en Chile, el terremoto del 39, el terremoto del 60, que fue el más grande de la historia de la humanidad registrado, el terremoto del 85, el terremoto ahora del 2010, ha habido unas correcciones de curso, unos golpes de timón, que en el próximo uno mira hacia atrás y dice, ah, mira, ese momento en que uno incluyó o una norma o una certificación o un estándar o un requerimiento, que es el que nos ha permitido enfrentarlo mejor. Y a nosotros nos pareció que nuestra manera de intervenir y de aportar a la reconstrucción del país no solamente era con la reconstrucción y reposición de aquello que se cayó, sino que identificando cuáles iban a ser esos nuevos estándares que, mirados hacia atrás, nos permitan decir que el 2010 fue el momento en que logramos hacer esta corrección de curso. Nosotros nos vimos involucrados en el trabajo prácticamente de una ciudad completa en Constitución, como parte de un equipo de profesionales en que una empresa privada, Arauco, en un consorcio con el municipio de la ciudad y con el Ministerio de Vivienda, ofreció elaborar un conjunto de documentos técnicos que permitieran canalizar de manera coordinada fondos públicos y privados, que iban a ser de nuevo muchos. O sea, el problema no es que iba a haber poco dinero. Dado que iba a haber mucho dinero que invertir, mejor asegurarse que lo vamos a invertir bien. Y el recurso escaso ahí no iba a ser el dinero, iba a ser el tiempo y la coordinación. Y eso requiere un proyecto. En primer lugar, en Chile supimos cómo contestar al terremoto. Lo nuevo fue el maremoto. Chile no estaba preparado para un maremoto. Eso es nuevo y me gustaría pensar que cuando en algún momento miremos hacia atrás, uno puede identificar el 2010 como el momento en que incorporó en el ADN urbano de Chile ciudades que son capaces de resistir un maremoto. Sintetizar algunas de las propuestas que... Básicamente la evidencia en el mundo muestra que cuando tienes
un maremoto de las magnitudes que uno tiene sistemáticamente en el choque que hay entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, la velocidad y la energía con que llega una ola no puedes detenerla haciendo obras en infraestructuras que se opongan a esa fuerza. En Japón ya tienen evidencia de bloques de hormigón del tamaño de un container que son arrojados como proyectiles sobre la ciudad, por lo tanto por vía de la resistencia no iba el camino. Y si uno estudia algunos antecedentes en Hawái o en el propio Japón, se da cuenta que usar bosques para no detener la ola, sino disipar su energía con topografías artificiales suficientemente rugosas que generen fricción para disminuir este impacto de la ola, es una manera en que uno podría suponer que nuestras ciudades de ahora en adelante, donde nuestras costaneras serán con bosques, en vez de tener sol, nuestras costaneras van a ser sombreadas. Es el tipo de cambio en el ADN urbano que uno podría esperar para ciudades costeras. Lo que está diciendo en el fondo es que a amenaza geográfica, respuesta geográfica. Alejandro Aravena fue también miembro del jurado del premio Pritzker 2014, que en esta oportunidad recayó en el arquitecto japonés Shigeru Ban, especializado precisamente en aportar soluciones habitacionales ante desastres naturales. En una conferencia dictada en Nueva York podremos apreciar cómo su vocación por este tema parte de una decepción profesional. So I was very disappointed. We are not working for society. Even there are also many people who lost their houses by natural disaster. But I must say they are no longer natural disaster. For example, earthquake never kill people, but collapse of the building kill people. That's responsibility of architects. Then people need some temporary housing, but there are no architect working there because we are too busy working for privileged people. So I thought even us as architect who can involve in the reconstruction of the temporary housing, we can make it better. So that is why I started working in disaster area. 1994, there was a big disaster in Rwanda, Africa. Two tribes, Hutu and Tutsi, fight each other. Over 2 million people became refugees. But I was so surprised to see the shelter, refugee camp, organized by UN. They are so poor. And they are freezing with a blanket during rainy season. And the shelter built by UN, they just provide them plastic sheet, and the refugee has to cut the trees, and just like this. But over 2 million people cut trees, this become big, heavy deforestation and environmental problem. That is why they start providing aluminum pipe, but aluminum barrels, very expensive, they sell them out for money, then cutting trees again. So I proposed my idea to improve this situation using this recycled paper tube because this is so cheap and also so strong. But my budget is only $50 per unit. We built 50 units to do some monitoring test for the durability and moisture and termites so on. And 1999 in Turkey, the big earthquake, I went to there to use the local material to build the shelter. 2001 in West India, I built also shelter. In 2004 in Sri Lanka, after the Sumatra earthquake tsunami, I rebuilt Islamic fisherman's village. And 2008 in Chengdu, Sichuan area in China, over nearly 70,000 people killed. And also, especially the many of schools destroyed because of the collapse between the authority and the contractor. I was asked to rebuild the temporary church. I brought my Japanese student to work with the Chinese student. In 1 month, we completed 9 classrooms over 500 square meters. It's still used even after the current earthquake in China. Year 2010 in Haiti, there are big earthquake, but it's impossible to fly over. So I went to Santo Domingo, next to our country, to drive 6 hours to get to Haiti with the local student in Santo Domingo to build 50 units of shelter out of local paper tube. This is what happened in Japan 2 years ago in northern Japan. After the earthquake and tsunami, people have to be evacuated in the big roof like gymnasium. But look at this, it's no privacy. People suffer mentally and physically. So we went to there to build the partitions with all the student volunteers with paper tube, just a very simple shelter out of tube frame and the curtain. However, some of the facility authority doesn't want us to do it because they said simply it's become more difficult to control them.
but it's really necessary to do it. They don't have enough flat area to build standard government single-story housing like this one. Look at this. Even still, government is doing such a poor construction of the temporary housing, so dense, and it's so messy because it's no storage and nothing, and the water is leaking. So I thought we have to make multi-story building because there are no land, and also it's not very comfortable. So I proposed to the mayor while I was making the petitions. Finally, I met a very good, nice mayor in Onagawa village in Miyagi. He asked me to build 3-story housing in basement ground. I used the shipping container and also the student help us to make all the buildings, the furnitures, to make them comfortable within the budget of the government, but also the area of the house is exactly the same, but much more comfortable. Many of the people want to stay here forever, but very happy to hear that. Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, junto a ustedes compartiendo las ideas y las propuestas de aquellos que ponen toda su energía para mejorar el hábitat humano. Hoy, frente a las dramáticas consecuencias de los desastres naturales, un tema cada vez más frecuente y cercano. Esperamos haber aportado diferentes puntos de vista para que cada vez más profesionales se comprometan en la búsqueda de soluciones a estas problemáticas. Bueno, por hoy nada más, nos vamos despidiendo hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su consideración y también dentro de 7 días en esta misma señal. Chao. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas, muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. 3060, cuadernos latinoamericanos de arquitectura. Consíguela por suscripción o en los mejores kioscos y librerías. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.